Este, pues el día de hoy corresponde, por supuesto, en esta continuidad, a diferencia del periodo de la Nueva España que veníamos platicando en sesiones anteriores y sobre todo con el tema de la independencia, ahorita que prácticamente ya estamos iniciando con el siglo XIX, ya estamos avanzando hacia el siglo XIX, la dinámica como tal, vamos, es la misma, un tema por sesión, pero en realidad vamos a intentar dividirla, sobre todo en este caso ahora por procesos históricos más que por temas, ¿no? Acuérdense que con la Nueva España de pronto hablábamos de la temática de la iglesia novohispana o estuvimos platicando de las misiones, de la minería, ¿no? Y entonces abarcábamos temas o más bien abarcábamos periodos históricos amplios, me refiero temporalidad amplia, y luego regresábamos un poquito y volvíamos a avanzar y así sucesivamente con los temas. En este caso vamos a cambiar, insisto, ahora sí nos vamos a ir un poquito más en orden cronológico, de acuerdo a la situación política de México durante el siglo XIX, sin dejar de tocar estos rubros importantes, ¿no? Algo que me parece fundamental que intentemos entender desde ahorita, bueno, no entender, a lo mejor ya lo sabemos, simplemente es reflexionar, a eso me refiero, ¿eh? Que intentemos reflexionar en función de la sociedad que vivía esos momentos. Tal vez, no lo sé, o sea, y un poco, no sé la situación de cada uno de ustedes, pero creo que no hemos vivido, me parece que no hemos vivido cambios tan radicales en el país. Vamos, estoy seguro, eso sí, estoy seguro que a nadie le tocó vivir la Revolución Mexicana, que a lo mejor a alguno le tocó vivir el movimiento del 68, pero que al final de cuentas es un movimiento que fue muy específico y que no fue un cambio radical en todo el país, ¿no? Entonces estoy hablando sobre todo de guerra, de periodo de guerra. Insisto, los que no son de México, pues no, tampoco tengo noción, ¿no? De qué cambios como tal. Pero hasta cierto punto, lo que sí debemos de hacer es intentar voltear a ver la independencia de México y entender esa gente que a lo mejor sí peleó, tal vez no peleó, pero al final de cuentas pasó de un proceso a otro, ¿no? O sea, era novohispano y de pronto ya es mexicano. ¿Y qué significa eso? ¿Qué representó eso? ¿Qué cambios tan drásticos? O por el contrario, tal vez no hubo cambios tan drásticos, dependiendo el caso y dependiendo el momento, o más bien, dejen del momento, dependiendo la situación social que haya vivido antes esa persona, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner un poquito ese énfasis e intentar comprender desde ahorita que a grandes rasgos es un cambio radical. Que de pronto te digan que los nobles ya no son nobles, el marqués ya no es marqués, el conde ya no es conde, que ya no hay una superioridad jerárquica, pero que a su vez, vamos a ponerlo, el que no es, el que es población general, digamos, en esa estratificación social, pues ahora puede que se sienta empoderado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque técnicamente el noble ya no es noble y ya no puede influir, ya no puede intervenir en contra de este tipo de población. Al contrario, el que normalmente tiene privilegios, normalmente tiene una casona en el centro histórico, bueno, que en esos momentos es la Ciudad de México, que tiene negocios, que tiene haciendas, que tiene todos estos recursos que evidentemente quedaron mermados durante el periodo de la independencia, pues también va a ser un cambio radical y que no es, digamos que no es la gran mayoría de la población de México, pero es la que más destacó en función de que eran conocidos y entonces pasaron a la historia en los libros o vamos, en artículos de periódico o simplemente pues porque algo hicieron correctamente o incorrectamente, dependiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente vamos a ver que sí es un cambio radical, sí es un cambio drástico, ¿no? Que te digan que, que funcionas de una forma y que de pronto
se acabó y ahora tienes que actuar de otra manera. Nos habíamos quedado también, digo, y ahorita se los comenté porque justo vamos a ver esta transformación. Nos habíamos quedado viendo justo eh, la promulgación del plan de Iguala y que pues medianamente habíamos comentado, o bueno, no, más bien sí lo comentamos un poquito más a profundidad, cómo pues lo que se buscaba con el plan de Iguala era alimentar en gran medida la nueva nación, ¿no? O sea, dar cabida a esa nueva nación, en la cual, pues evidentemente, se manifestaba que pues iba a ser independiente a España, por supuesto, y a cualquier otra nación extranjera, que iba a mantener la religión católica como la única religión en México. O sea, esto yo lo insisto demasiado porque a veces creemos que en México siempre hubo tolerancia religiosa y no fue el caso. O por el contrario, creemos además que cuando se acabaron los españoles se acabó la religión católica. Y no, son instituciones que se mantuvieron, sobre todo la iglesia, o sea, la iglesia católica y la iglesia, bueno, la iglesia católica romana en general ha sido una institución que se ha podido adaptar a imperios, a reinos, a naciones, a muchas situaciones, como institución. Estoy hablando sobre todo de esa parte de la institución. En ese sentido, mantener la religión católica como la única religión permitió en estos momentos que pues se lograra mantener también la dinámica de una monarquía. Yo lo digo de broma, no lo sé del todo, pero este, perdón, aquí voy a poner, listo. No sé del todo cómo pensaron, porque pues, evidentemente la historia de las mentalidades no es tan fácil de entender, ¿no? O de estudiar, porque pues sí se necesita sobre todo tener algún texto de algún personaje para intentar analizarlo y pues no siempre se tienen, pero al final de cuentas, acuérdense, yo les dije, los franceses habían pasado de una monarquía a una república y luego nuevamente a esa monarquía, bueno, a ese imperio que al final de cuentas es una monarquía, ¿no? En un periodo medianamente corto de tiempo. Entonces, los mexicanos lo que saben y lo que dicen es, pues hay un rey y aquí se trata de mantener ciertas estructuras, pues se va a imponer una monarquía. No una república como lo había propuesto José María Morelos y Pavón, no eh, no una monarquía como lo pensaba tal vez el mismo Vicente Guerrero, sino más bien una monarquía como lo impuso Agustín de Iturbide, ¿no? Fue quien principalmente abogó y se sabe de antemano, ahora sí que se sabe que él abogó porque fuera la forma de gobierno en la medida en que pues era lo que todo mundo conocía y volvemos a ponerlo entre comillas. También ese 24 de febrero de 1821, ¿se acuerdan que habíamos comentado que fue el día en el que se eligió la bandera tricolor, ¿no? Para representar al ejército trigarante, es la bandera del ejército de las tres garantías, que evidentemente se fue modificando hasta llegar a la bandera que tenemos actualmente, pero que pues prácticamente es la base, ¿no? A lo mejor los colores no son exactamente los que se usaron, perdón, el orden no es el que se utilizó, pero sí la bandera como tal, ¿no? Las franjas verde, blanco y rojo de manera diagonal con las estrellas en cada una de ellas, que era la base para la unificación, para la unidad. ¿De acuerdo? Paz, integridad y el rojo no sé qué significa. Ahorita se los digo. Es que le fueron cambiando los simbolismos. Entonces, ahorita se los comento. Religión.
que alude a la paz. Les digo que la de las tres, a ver, les voy a decir la de las tres garantías. Religión, independencia y unión. Así en el orden: blanco, religión; verde, independencia; y rojo, unión. Después, y esto se los comento porque después con el Imperio Mexicano es paz, integridad, el verde, y el rojo es el que sigo sin saber o sin acordarme ahorita qué significado tuvo durante el imperio. Claro, esto es importante, o sea, no crean bueno, a lo mejor es un dato curioso nada más, ¿no? Pero es importante saber que cada presidencia o cada forma de gobierno iban modificando estas situaciones. O sea, no estamos diferentes en la actualidad. Eso es algo que da coraje, por supuesto, que a veces uno estudiando estos momentos entiende mucho el presente, entiende mucho una situación presente, pero también el coraje que les insisto es por qué se sigue haciendo lo mismo, por qué se sigue trabajando igual, ¿no? O manifestando igual. Entra un nuevo presidente y quiere imponer o sea, se fijan en cuestiones hasta cierto punto, pues, bobas, ¿no? Tal vez, si lo queremos ver así, en el sentido en que, ¿para qué cambiar que la banda presidencial de un color a otro, o la forma, las banderas, que hacerla más chica, hacerla más grande, que el escudo nacional, no sé, el ir cambiando incluso los logotipos y toda esa situación que entendemos que visualmente, y que por eso lo hicieron en esos momentos, visualmente implicaba un simbolismo, pero antes de fijarte en los simbolismos, pues hay que fijarse en la nación. Y eso es lo que se le criticó principalmente a Agustín de Iturbide. Ahorita llegamos a Agustín de Iturbide porque se trata de eso, ¿no? Principalmente hablar del primer imperio mexicano. Pero el asunto es que pues, se preocuparon primero por generar estos símbolos patrios, estos simbolismos del ejército trigarante, que les iba a permitir, por supuesto, desde febrero de 1500, perdón, de 1821, de febrero de 1821 hasta agosto de 1821, andar por toda la República abogando por la creación de esta nación y porque todos unieran sus fuerzas, y sobre todo porque se entendiera que esto ya se había declarado como México independiente, como una nación independiente a España. ¿De acuerdo? Una nación que evidentemente pues estaba en construcción, que se tenía que buscar, perdón, la nueva forma de gobierno, que la nueva forma de gobierno iba a ser la monarquía, que se le había ofrecido incluso a Fernando VII o a cualquiera de su casa, los Carlos, que yo ya les comenté, que vinieran a reinar a México, y que la respuesta en automático fue negativa, ¿no? O sea, no vamos a reinar para nada en México, y no vamos a participar en esta chanza, ¿no? Técnicamente es lo que dice Fernando VII, evidentemente con todo sentimiento ilógico que lo caracterizaba, ¿no? Así como decía una cosa, al día siguiente podía cambiar de opinión, decir otra cosa, y nadie se lo iba a impedir del todo. Y entonces, pues eso es lo que le critican los españoles al mismo Fernando VII, que culpa de las separaciones de las provincias o de los virreinatos americanos tiene que ver con esa inseguridad que él promovió y que él provocó técnicamente ahí en España. ¿De acuerdo? Para esto, entonces, el Consejo de Indias, más no Fernando VII, sino el Consejo de Indias, que estaba en Sevilla y que acuérdense ustedes que había promulgado
bueno, a ver, no era el consejo, pero sí los andaluces habían promovido y habían promulgado la Constitución de Cádiz y estaban en guerra con el mismo Fernando VII por esta, digamos, deslealtad que de alguna forma Fernando había tenido con los que sí lo apoyaron al sur de España y todo este asunto. Entonces el Consejo de Indias decide hacer el cambio y la transformación, la modificación del virrey de la Nueva España. ¿Por qué? Porque el que estaba, ¿se acuerdan quién estaba? Félix María Zuluaga. No, perdónenme, no es No era Hondo, no es Félix María Zuluaga, ese es de otra época. Este, el, O'Donoghue. ¿O quién? ese es el que llegó, Juan O'Donoghue es el que llegó. Ah, Se me fue entonces el fue nombre, Calleja. Calleja, Félix María Calleja. Es que, ¿para qué tienen nombres iguales, no? Y se confunden a uno. Pero no, perdónenme, Calleja es el que estaba eh, como virrey de la Nueva España, y entonces deciden enviar a Juan O'Donoghue. ¿Por qué a Juan O'Donoghue? Pues porque tenía que ser un personaje que estuviera exento al problema, que estuviera exento a la problemática y que técnicamente tratara el asunto, tratara el detalle, pues desde fuera y, digamos, siendo objetivo, pero a su vez favorable a España, ¿no? En efecto, eso es lo que se buscaba en un primer momento. Juan O'Donoghue llega en agosto, a principios de agosto de 1821, y la primer regla, digámoslo así, o la primer ley que impone como virrey de la Nueva España es la abolición de la Inquisición. O sea, hay que quitar a este tribunal que ahora, en lugar de andar juzgando a los herejes, que en teoría pues eso debiera ser, porque esa es la función de la Inquisición, está juzgando a todos estos, digamos, a todos estos personajes que han sido capturados, ¿no? De los insurgentes. Entonces, hay que deshacerse de ese tribunal técnicamente, Juan O'Donoghue. Por supuesto, pues porque esto le da poder a la iglesia. O sea, no porque no fuera católico, no porque no creyera, pero sino más bien es quitarle ese poder a la iglesia. O sea, constantemente se va a entrar en esos pleitos. ¿Sale? Juan O'Donoghue llega y se encuentra con un gobierno, con un país, técnicamente, que ya se está intentando manejar por independiente, que de febrero a agosto, cuando termina por llegar Juan O'Donoghue, en realidad ya se expandió la idea de una nación independiente. Y entonces ya es complicado en ese sentido. Ya es difícil, porque evidentemente al haber ganado o al haber firmado el plan de Iguala digamos, con este pacto de paz entre Iturbide y Guerrero y entre los ejércitos, pues la sociedad se hace de una idea, le van diciendo, ¿no? Cada que van pasando por cierta población, le van hablando de los nuevos, de la nueva nación, le van hablando de los nuevos objetivos y de los beneficios, por supuesto, que implica o que puede implicar ser independiente de España. Y en ese sentido, eso ya no se lo va a quitar nadie, ni Juan O'Donoghue, y entonces por eso no pelea, porque ya no tiene ejército con el cual pelear. Y el 24 de agosto de 1821, Iturbide acude a Córdoba, Veracruz, a lo que hoy es Córdoba, Veracruz, que en esos momentos era la provincia, perdón, de México todavía, para firmar estos tratados de Córdoba celebrados el 24, de hecho ahí dice, ¿no? El 24 del presente, entre el señor Juan O'Donoghue, teniente general de los ejércitos de España, ni siquiera le ponen virrey, porque claro, esta es una nota mexicana, entonces hay que tratarlo ya de teniente general, ya no es virrey, ya solamente viene a ratificar lo acordado, ¿no? Y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las tres garantías. Ojo, ejército imperial, pero otra vez una nota tendenciosa, todavía no se ha declarado ningún imperio, ¿sí? En todo caso, de la nueva nación, jefe del ejército mexicano, pero no imperial, o no debiera decir eso, aunque ya lo dice.
Es simplemente para que lo consideren, por supuesto. En estos tratados de Córdoba, les decía yo que se ratificó los acuerdos del Plan de Iguala, ¿no? Esta América, dice así el tratado número 1, esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. Técnicamente, en los tratados de Córdoba dice gobierno imperial, en automático Iturbide adquiere el título de jefe, del ejército imperial, ¿no? Entonces, o sea, por eso la nota es escrita después y entonces ya tienen que ratificar lo que los tratados de Córdoba dicen. Se habla, o sea, es jefe del ejército todavía, él no es el emperador, ¿eh? Y se habla de la constitución, bueno, de que se le va a invitar a los hermanos de Fernando VII y a los tíos. ¿Se acuerdan? Sí les dije eso, ¿no? Sí les dije a todos los Carlos a los que se invita, ¿o no? La vez pasada. Bueno, fíjense. Se los leo textual para no cambiarle yo de palabras y para que vean lo que en realidad dicen estos tratados. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, previo juramento que designa el artículo 4 del Plan de Iguala, en primer lugar al señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano el serenísimo señor infante don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula, otro general importante allá en España, por supuesto. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis de Borbón Parma, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca. Y por su renuncia y no admisión de el que las cortes del imperio designen. O sea, tampoco tenemos tantos candidatos, entonces esos 4 candidatos, y si ninguno quiere, entonces ya las cortes del imperio decidirán quién va a ser o quiénes van a ser los reyes. Y dice Juan Carlos justamente que el México con J, ¿no? No sé hasta qué momento, eso otro detalle importante a considerar. Por supuesto, sí en algunos textos ya aparece con X, pero no sé en qué momento se instauró que tenía que ser con X. Según yo, es en la Constitución del 57, cuando ya dicen que oficialmente tiene que ser México con X y no con J. Y en todo este periodo pues, vamos a encontrar documentos. Pero les digo, tengo duda, no estoy seguro, no recuerdo bien si sí fue en la del 57, esto de la J, ¿no? Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto de aquellos que estén designados por la opinión general, cuyo número sea bastante considerable para la reunión de luces y asegure el acierto en sus determinaciones, que serán emanación de la autoridad y facultades que les concedan los artículos del propio tratado. La junta de que trata el artículo anterior se llamará Junta Provisional Gubernativa. Estas juntas provisionales gubernativas, acuérdense ustedes, van a ser una constante. Cada que no haya un presidente, se llama a una junta provisional que en su momento, bueno, la verdad es que les digo que van a ser constantes, pero en realidad es un periodo corto de tiempo porque después, pues eso ese cargo lo va a ocupar el Congreso, ¿no? Pero estas juntas, sobre todo, son en el primer imperio y en el segundo imperio. En el segundo imperio mexicano, por supuesto. O durante el segundo imperio.
dice Juan Carlos que en la enciclopedia española de Espasa Calpe del 79 aparece México con J, o sigue apareciendo México con J. Mira, pues entonces también es un detalle de aquellos, ¿no? De los españoles que siguen insistiendo en esa forma, sobre todo porque tiene lógica, ¿no? El cómo suena, y entonces pues ellos dicen pues, con J. Entonces, la X, yo se los dije cuando hablábamos de la conquista de México, la X suena SH, entonces debiera ser México, así como Xochimilco, o como Tlaxcala, o como Tlaxco, o Taxco, ¿no? Es SH, como debiera sonar esta, digamos, esta letra propiamente. ¿Sale? Después de los tratados de Córdoba, al firmar Juan O'Donoghue, les decía yo, pues entonces no queda más que ir a la Ciudad de México y proclamar la victoria. Y entonces, el día 27 de septiembre de 1821, entra el ejército trigarante, al frente, por supuesto, ya Agustín de Iturbide, perdón, al frente de este ejército, proclamándose y pues vitoreando y sobre todo imponiendo. Nuevamente, ojo con esto, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, quedan al margen. No es que no participen, no es que no acudan en estos momentos. Bueno, Guerrero no acude en realidad. Guadalupe Victoria anda por ahí también, igual que Nicolás Bravo, pero quedan al margen. Quien ya en automático, por cuestiones del destino, por cuestiones de irse posicionando y de irse apropiando de la lucha, o sea, por el simple hecho de haberse volteado y apropiarse de esa guerra, Agustín de Iturbide se convierte en el hombre principal, en el hombre famoso de ese momento, en el hombre, digamos, en el que todas las miradas, ¿no? Se ponen atentas para ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir. Es este personaje, además, quien pues va indicando un poco la vida política durante estos primeros días del México independiente, que en realidad, vamos, son importantes, pero a su vez no hay grandes cuestiones. ¿Por qué? Porque se tratan ahora digamos, de decidir cuál va a ser la nueva forma de gobierno, o más bien la nueva forma ya estaba decidida, que era el imperio. Más bien, ¿quién iba a ser ese emperador? No habían aceptado ninguno de los que se habían solicitado, que de todos modos se les pidió nuevamente que mandaran su respuesta, y sin embargo, pues siempre estuvo presente este tal Agustín de Iturbide, ¿no? Estamos hablando que durante este periodo, quien está gobernando es la Junta Gubernativa, la Junta Imperial Gubernativa, o la Junta de ¿cómo les dije el título? La Junta Provisional, perdón, la Junta Provisional Gubernativa, que de alguna forma incluye, como les estoy mencionando, a los hombres más importantes de cada región, de cada estado, en todo caso a los hombres más importantes del ejército incluso, ¿no? En esta junta gubernativa aparece Guadalupe Victoria y aparece Nicolás Bravo también como los hombres líderes, ¿no? Como algunos de los hombres líderes. Pero insisto, no sé, o sea, tanta importancia, y lo voy a poner en el caso más absurdo tal vez, o no sé qué tan absurdo, ¿no? Pero tanta importancia tenía Iturbide y tanto poder de mando, que la entrada del ejército trigarante, como la de los virreyes, iba a ser por la calle Tacuba. Y sin embargo, Agustín de Iturbide pidió que se desviara por la calle bueno, la de San Francisco, ¿no? Que ahora es la calle Madero, y que pasaran por ahí, que cruzaran por ahí el ejército como tal. ¿Por qué razón?
la mayoría de las leyendas dicen, pues que en la casa donde actualmente está el Palacio de Iturbide, ¿no? Y bueno, en esa zona estaba la famosa Güera Rodríguez. Y esta mujer que lo impulsó hasta cierto punto también pues para posicionarlo en la vida política de México. Qué bueno. A lo mejor yo me estoy quedando corto y siempre se ha hablado del amorío que había entre la Güera Rodríguez y el propio Agustín de Iturbide. Ahorita les hablo un poquito más de ella para que tengan una noción, ¿no? A lo mejor no tan histórica, sino más de leyenda, y les voy a dar los datos históricos que tenemos de la Güera Rodríguez principalmente. ¿Sale? Fíjense, todavía no se funda el Imperio Mexicano y ya se puso en la bandera este símbolo: religión, independencia y unión. Regimiento de infantería, por supuesto, en este caso pues es del ejército, sigue siendo la bandera del ejército, pero ya se impuso la corona imperial mexicana. Se los decía yo la clase pasada, ahí sí creo que sí se los comenté, que tiene lógica el hecho de decidir que sea un imperio y no un reino, o sea, que no sea el rey Agustín de Iturbide, sino el emperador Agustín de Iturbide, por dos razones, simbólicas todas estas, o estas dos razones. Por un lado, si se declara emperador, el personaje que se declaró emperador o la forma de gobierno, retoma la idea de imperio que es válida y que es, digamos, pues vamos, que es legal o es legítima más bien, con esa legitimidad de idea de imperio de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, los tlatoanis mexicas. O sea, se está reimponiendo el imperio mexicano. Claro, esos emperadores, que no eran emperadores, que eran tlatoanis, que eran señores, era ese señorío, pues técnicamente gobernaban o tenían control de un espacio pequeño, pero en realidad pues es la intención de reimponer, digamos, esa tradición y sobre todo esa legitimidad. Sí, también la segunda parte, bueno, entonces vamos a decirle tres, es la inspiración en Napoleón. Él se está autoimponiendo como emperador, pues también acá se autoimponen como emperador a Agustín de... Bueno, es que en este caso es importante, aunque ya hay miras para que sea Agustín de Iturbide, todavía no es él el emperador, ¿eh? O sea, todavía hay una junta gubernativa que se supone que va a decidir. Y una tercera situación, simbólica también. El rey de España era mal visto como rey de España aquí en la Nueva España, porque se están independizando del reino. Entonces, imponer el reino en realidad pues no trae como tal una figura política correcta. La de emperador, ahora sí que literal, impone más y es diferente. Al final sí se está generando un cambio. Es cuestión en realidad es una cuestión eh, no sé, de nombre nada más, ¿no? Porque emperador y rey prácticamente funcionan igual, prácticamente. O sea, el rey puede ser rey absoluto igual que un emperador, o el emperador puede ser un imperio basado en cortes igual que la de la monarquía. Técnicamente es de nombre. O sea, la cuestión simbólica del periodo medieval ya se perdió totalmente en estos momentos. Y sí, justo como dice Juan Carlos, Napoleón no era ningún aristócrata, igual que Iturbide, no era un aristócrata, Agustín de Iturbide, era simplemente un soldado que fue creciendo y que se fue posicionando y que sobre todo están tomando la corona e igual que Napoleón, Agustín de Iturbide después va a intentar él colocarse la corona, solo que el obispo de México, el arzobispo de México no se lo permite y él se la coloca, ¿no? Ahí vamos a ver después un par de imágenes de este detalle. El asunto es que esta junta gubernativa pasa prácticamente 5 meses, no más, son
octubre, noviembre, diciembre, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 8, 9 meses. No, 8 porque es en mayo, perdónenme. 8 meses. En realidad, 8 meses gobernando y decidiendo qué es lo que se va a hacer, reimponiendo alguna situación, por supuesto, todo ya no puede, toda la dinámica social, entre comillas, ya no puede ser la misma, a pesar de que se está imponiendo a una monarquía como la forma de gobierno, técnicamente se está intentando equiparar las clases sociales. Tal vez todavía no se quitan como tal las clases sociales me refiero de las altas clases sociales, pero sí las bajas clases sociales, pues se les está intentando prometer tierras sobre todo. Ojo ahí, o sea, ¿no? Aquí no tiene nada que ver este, con que sean pobres o no sean pobres, o con que sean esclavos o sean jerárquicamente una clase social baja, no, es te voy a dar tierras para que las trabajes, porque esa es la promesa de la independencia, que el trabajo de tierras, ¿de acuerdo? El poderte dar para producir, evidentemente. Ese es un poquito lo que se está buscando. La situación en realidad empeoró bastante porque, claro, son 8 meses en los que se está esperando, como yo les dije en su momento, la respuesta del rey Fernando VII, la segunda respuesta. Y empeora la situación porque Fernando VII afirma que ni él y ninguno de sus familiares adquirirán el trono mexicano, puesto que no reconocían la independencia de México. Digo, sí que era peligroso, por supuesto, pero pues en una de esas, si pensamos como el rey Fernando VII, o si nos ponemos en su papel, pues mando a mi hijo. Bueno, es que no tiene hijos, ¿verdad? En esos momentos todavía no tiene hijos. Sus dos hijas, porque solamente tuvo dos mujeres, nacieron en el 30 y en el 33. Entonces, para este año del 22 no ha tenido ningún heredero. Entonces, sería mandar a sus hermanos, a alguno de sus hermanos, pero está peleado con ellos. ¿Por qué? Pues por este miedo que tiene para que ellos reinen en España. Y los hermanos, al ver que Fernando VII no tenía herederos, pues ¿para qué me voy a ir a México a reinar cuando yo por aquí seguramente soy uno de los candidatos? Entonces, están peleándose el hueso, pero el hueso de allá de España. A ninguno le interesa México, pero digo yo, habría mandado a alguien, me deshago así de mi hermano y pues técnicamente intento mantener el control, ¿no? Como lo hicieron muchos reyes a lo largo de la historia, pero bueno, al final de cuentas no aceptaron. Y entonces se convoca en mayo pues sí, a una reunión de la Junta Gobernativa para que se decida entonces quién va a ser el nuevo emperador, en la medida en que ya no se tienen candidatos y ya se tiene como necesario la imposición de alguien, de una figura que gobierne, de una figura que imponga orden, porque evidentemente así como se les están entregando tierras a las clases bajas, pues también estas siguen protestando y siguen pues en el estado de guerra en el cual se puede hacer casi cualquier cosa sin que haya un juicio, porque no hay quien juzgue. Aunque está la junta, pues son muchos hombres que no se ponen de acuerdo y no hay posibilidad de juzgar en gran medida. Entonces, ese es el detalle que les estoy comentando o que quiero que se ponga atención también en ello. Perdón. Esta junta se reunió durante 2 sesiones, en realidad, y en la segunda sesión, la noche del 18 de mayo de 1822, el sargento Pío Marcha encabezó una manifestación en donde participó, o dicen las crónicas que participó una multitud fogosa, ¿no? Que iba recorriendo las calles y que iba gritando para uno y otro lado: ¡Viva Agustín I, emperador de México! ¡Viva Agustín I, emperador de México! O sea, van anunciando que se acaba de elegir a Agustín de Iturbide como emperador de México.
este personaje, cuando llegan a su casa, todos triunfantes, cuando se pone el ejército o esa marcha del ejército afuera de la casa de Agustín de Iturbide, que en esos momentos era la de la Güera Rodríguez, vale decir, ahí estaban, se asoma por la ventana y niega con la cabeza y bueno, insisto, según crónicas, porque no me consta que haya hecho esa situación, pero las crónicas así lo dicen, y sobre todo dice que él no se siente preparado y que él no está dispuesto a ser el emperador de México, haciéndose un poquito del rogar, ¿no? Como muchos saben es, no quiero, bueno, está bien, ya que insisten, pues me quedo, pero que conste que ustedes lo pidieron y no lo impuse yo. Esa es la forma, esa es la situación. Entonces, evidentemente, pues todos los demás ya habiendo votado por él, con una junta pues de aristócratas principalmente, entendiendo que Agustín había sido el que logró la independencia. O sea, en esos momentos era querido por la sociedad, ¿no? Tampoco nos engañemos ahorita, ¿no? Y creamos que era muy malo. No, era querido porque eres el que logró. Sí, Guerrero también era famoso entre las clases sociales bajas del estado de Guerrero, del actual estado de Guerrero o de Michoacán, pero en México, en Zacatecas, en el centro, en Veracruz, el famoso era Agustín de Iturbide, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro que la gente lo prefería y lo quería y de alguna forma buscaba su participación en el gobierno, ¿no? Entonces, pues es justo cuando llega este personaje a la Nueva España, perdón, a la Nueva España, al Imperio Mexicano, por supuesto, ¿no? Y se convierte en el primer emperador de México. Él como el emperador y en automático su esposa Ana María Huarte como la emperatriz de México. Cosa curiosa porque, bueno, a lo mejor sí Carlota, la esposa de Maximiliano, que va a ser el segundo emperador de México, pues tal vez sí es más famosa, ¿no? En tanto que se mandó cartas, en tanto que tal vez enloqueció un poco, lo que sea. Ya hablaremos de ella, ya nos tocará hablar de ella. Pero Ana María Huarte, pues a lo mejor hasta porque se las estoy diciendo ahorita yo, pero quién sabe si era tan famosa. Yo creo que no era más famosa en ese sentido esta mujer. No era ella, esta es la otra, como dicen, ¿no? Esta es una imagen rescatada y rehecha por algunos, vamos, que se ha intensificado de la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira. ¿Se lo aprendieron? Y eso que no les he dicho el de Diego Rivera, porque está al doble de largo, ¿verdad? Pero María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira, que es conocida sobre todo pues, como la Güera, bueno, María Ignacia Rodríguez de Velasco o simplemente como la Güera Rodríguez como tal. Una mujer que nació, ojo, 1778. ¿Qué quiero decir? Que para estos momentos tendría aproximadamente 42 años, 43 años, para el momento de la coronación de Agustín de Iturbide. Para esa época ya es una mujer mayor, ya es una mujer, claro, no voy a hablar de primera, segunda y tercera edad, pero ya es una mujer que técnicamente ya debió de haber tenido los hijos que iba a tener y ya prácticamente estaba en ese momento de experiencia que le está dando un poquito de la vida, ¿no? Pero y ese regalo que le está dando la vida porque no murió en el parto de sus hijos, que era común en gran. Entonces, sí hay que entender ahí que de pronto, pues no era ¿cómo se dice? No se llegaba a ser tan grande como ahora, por supuesto, ¿no? Ella fue criolla, ella fue mexicana.
bueno, hija de españoles, nacida en México, y que sobre todo pues, ha destacado, insisto, por esta parte de la figura social en México, con la cual todo el mundo la ha relacionado, y sobre todo por su belleza y su riqueza, al grado de que, así como la ven, o sea, como ven esta imagen, es rescatada no de la Güera Rodríguez, o sea, a ella no se le hizo, por ahí hay un par de cuadros, pero prácticamente es un dibujo hecho por Alexander von Humboldt y una virgen que aparece en la iglesia de la Profesa, enfrente del Palacio de Iturbide, que todo mundo dice que Manuel Tolsá se inspiró en la Güera Rodríguez, es decir, era la mujer, de acuerdo a las crónicas, la mujer más bella de México, o bueno, de la Nueva España en esos momentos, y luego, pues evidentemente corresponde a México, ¿no? Pues, años después. Insisto, ella pues, es un personaje emblemático, sobre todo para la independencia de México, sobre todo porque, como les digo, fue quien en todo caso impulsó la carrera militar de Agustín de Iturbide, quien no sé, no, o sea, no vamos a decir que lo manipuló, aunque si así fuera, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero no lo sabemos, a eso me refiero, pero sí promovió, ella lo recomendó con el virrey para que lo posicionara y lo colocara en la posición de general y lo mandara a pelear. Y entonces, cuando regresó a México, parece ser, y bueno, cuentan la leyenda, y aquí lo digo como leyenda porque esas conversaciones no las sabemos, pero parece ser que ella lo impulsó para que en lugar de buscar detener a los insurgentes, se uniera a ellos y promoviera en todo caso la independencia de México, ¿no? O sea, se le considera también como una mujer de la independencia en todo caso. Dicen a grandes rasgos que tuvo una relación también con Simón Bolívar. Cuando éste visitó la Nueva España, se encontraron en una de las embarcaciones y ahí es donde lo conoció. Ella ya ahora sí que con unos 30 años, y Simón Bolívar apenas un niño, ¿no? Unos 20 años, más o menos, de acuerdo a los cálculos de edad que se tiene entre estos dos, y pues ella fue la que lo inició en la vida política también, y la que técnicamente, o sea, le alude la leyenda tanto poder a la Güera Rodríguez, que en su momento también mencionan que impulsó a Simón Bolívar a promover la separación de las colonias del sur, bueno, de los virreinatos de América del Sur. Aunque bueno, pudo haber sido ahora sí que uno más de los consejos que seguramente recibieron todos estos personajes, ¿no? A lo mejor sí tuvieron peso. La Güera Rodríguez tuvo dos esposos, el primero, bueno, ambos murieron, ambos le dejaron, no es cierto, perdónenme. El primero murió, el primer esposo de la Güera Rodríguez murió. El segundo esposo, lo siento, es al revés. Del primer esposo se intentó divorciar, aludiendo divorciar, separar, anular el matrimonio, ¿no? En esos momentos se llamaba así, anular el matrimonio, argumentando que la maltrataba, argumentaba que la golpeaba y que había habido un intento de asesinato. El, este personaje también la acusó pues de que lo había engañado. Ella pasó en un juicio varios años, su esposo pasó a las mazmorras de la Inquisición, y es donde murió, y ella se quedó con toda la fortuna. Se volvió a casar con otro personaje adinerado, y y este sí murió ya pues de edad, porque pues era grande, era adulto, y volvió a adquirir toda esa fortuna. De ahí ya no se volvió a casar la Güera Rodríguez. Tuvo 2 hijas con su primer esposo, 2 hijas, ojo ahí. Después de ese segundo matrimonio, Alexander von Humboldt, cuando llega a la Nueva España, se hospeda en la casa
de la Güera Rodríguez. Incluso se les ve paseando en la Ciudad de México. Algunos mencionan en crónicas de la ciudad, se menciona que pues estos dos tienen seguramente algún amorío o algo por el estilo, ¿no? Humboldt pues siempre echaba risas de eso y decía que pues nada que ver, porque evidentemente él era todo un caballero alemán, ¿no? Y que eso no era posible, que simplemente pues lo había recibido correctamente en su casa porque pues era una mujer de alta clase, y él eso es lo que requería técnicamente. De ahí pues, bueno, como les digo, varios aspectos importantes, pero hay otra versión. Esta es un poco más real. Yo les dije la versión leyenda, que ella tuvo el amorío con Iturbide y que entonces ella impulsó, y tal vez eso antes, eso cuando colocaron a Agustín de Iturbide en el imperio, perdón, en el ejército realista. Pero ya siendo emperador Agustín de Iturbide, más bien lo que se sabe, y por estas referencias de Artemio del Valle Arizpe y de, bueno, sobre todo de este escritor Artemio del Valle Arizpe, dice que la Güera Rodríguez encontró a su hija besándose con Agustín de Iturbide, y que entonces más bien fue la hija quien tuvo en realidad el amorío como tal con Agustín de Iturbide y no ella. Entonces, bueno, solo dice ya un cronista más aceptable y con una crónica pues mucho más verídica, más que leyenda como tal, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle simplemente a considerar en este caso y en estos momentos, pero simplemente pues sí, no quiero dejar de hacer mención de ella, porque en esta versión leyenda historia pues sí, no debemos negar que fue una mujer que se manejó en la aristocracia mexicana, ¿no? Principalmente, y que impulsó algunas situaciones. Agustín de Iturbide, después de haber sido electo, eso es chistoso porque es electo emperador, ¿no? Entonces, pues en una república se elige al presidente o se elige a otros cargos, pero al rey y al emperador técnicamente no es o sea, no son cargos que normalmente sean por elección popular, ¿no? O elección, me refiero de alguna junta, sino normalmente son heredables o son imposiciones que ellos mismos tienen. Y en este caso no, en este caso sí es electo emperador. Pues por supuesto ya empieza con toda la preparación de su imperio, de su gabinete, de sus hombres de confianza, ahora sí que la preparación como tal. Esa preparación no terminó nunca. Esa preparación parece ser que la mantuvo durante todo el imperio, que duró un año en realidad, no duró mucho, pero es más, duró menos de un año como tal, pero eso también se le critica demasiado, lo que les decía yo hace un momento. En lugar de ponerte a revisar qué retrato te van a hacer o cómo vas a decorar las calles, primero atiende los asuntos de gobierno, ¿no? Y no, se dedicó únicamente o sea, literal les diré aquí, se le subió el poder a la cabeza más, ¿no? Más de lo que ya tenía. El 21 de julio de 1822, en la Catedral de México, él y su esposa son declarados emperador y emperatriz de México, o del Imperio Mexicano en realidad, ¿sí? Curiosamente, digo, en esta imagen no aparecen, pero hay otra imagen que está en la pinacoteca de ahí del Museo Arte Alameda. Hay una imagen de la coronación de Agustín de Iturbide, en la cual en la Catedral Metropolitana están colgados unos mantos morados, unas telas moradas, que son las que utilizan, que se supone que todavía las utilizan en los días de Semana Santa. O sea, digamos, en esta semana deberían de estar colgadas. Como no he ido a catedral y no sé, si incluso ni estoy enterado si está abierta o no está abierta o qué,
o qué están haciendo, pero no sé si las han puesto, ¿no? Pero se supone que debieran ser. Entonces es curioso, desde, pues allá llevan 200 años esas cosas y se supone que siguen funcionando y que siguen estando ahí, ¿no? Y se utilizaron para la coronación de Agustín de Iturbide, efectivamente. Resulta que, pues esta coronación, como les digo, vamos, es el momento en el cual decide empezar a hacer transformaciones, ¿no? Impone la bandera nacional o la bandera imperial, ahora sí, como verde, blanco y rojo, cambia los símbolos, impone el águila parada sobre un nopal, coronada con la bandera con la corona imperial, por supuesto. Se manda a hacer retratos, Agustín de Iturbide, retratos que aludan a la alegoría imperial, ¿no? Alegoría grecolatina del emperador, o sea, vean, paisajes alegóricos con Agustín de Iturbide recibiendo la corona de los reyes y de los emperadores pasados, ¿no? O antepasados, exactamente. Este soldado romano, en lugar de la cresta, de cresta de peluche, que no me acuerdo cómo se llama, se llama cresta, pero no recuerdo el segundo nombre, pero verde, blanco y rojo, ¿no? Justamente imponiendo en efecto, o sea, es una alegoría muy, muy curiosa la que genera el propio Agustín de Iturbide. Vean la bandera, no hay ninguna serpiente todavía. ¿Se acuerdan lo que les comenté en su momento? El águila parada sobre un nopal desgarrando algo. Nunca se habla de serpiente, aunque por ahí algunas crónicas después ya la van a empezar a introducir, pero la serpiente aparece como un simbolismo posterior. ¿Ok? Ahí están los retratos oficiales. Por supuesto, Agustín de Iturbide, pues en o sea, a ver, yo les digo que se preocupó más por la parte simbólica más que por la práctica, pero sí que debió de haber actuado en consecuencia, ¿no? De acuerdo a la política que se estaba manejando en esos momentos. Disolvió la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? A veces las disoluciones de estas asambleas o de estos poderes, de estas juntas, son simbólicas, ¿no? Es decir, pues el acto protocolario de disolución para que sea correctamente, pues ya cada quien para su rancho, como dicen. Pero muchas veces, como en este caso, es porque así como la Asamblea Constituyente tuvo el poder de elegirlo, tendría el poder de quitarlo y de anular el imperio o de imponer a alguien más, porque pues es una asamblea que técnicamente tenía más poder en el sentido de que impuso al emperador. Por eso la disuelve la asamblea constituyente. También empezó a crear o comenzó con ese intento de creación de perdón, de un gobierno representativo, o sea, un gobierno imperial que tuviera sus diputados, o sea, que tuviera representación de los diputados, más bien, que tuviera representación de las provincias imperiales o de los estados imperiales en una cámara o en un congreso de diputados. Justamente, ahora le llamamos Cámara de Diputados, pero en esos momentos es un Congreso de Diputados. Sí, pero disminuyendo el número de cada uno de estos estados. O sea, solamente iba a ser uno por estado y no dos como se había acostumbrado o tres en su momento. ¿De acuerdo? Que también era la costumbre, 3 diputados por estado. Y costumbre me refiero a la cuestión de las Cortes de Cádiz y de la Asamblea Constituyente y sobre todo la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, tres asambleas que en realidad llevaban de experiencia. Entonces, en este caso, ¿sabes qué? Ya no va a haber tantos, ya solo dos, ya solo uno, perdón. ¿Por qué? Pues porque es más fácil manipularlos, es más fácil trabajar en conjunto.
por supuesto, como emperador, tiene la autoridad de imponer justicia, y eso pues, se lo tomó muy a pecho porque juzgó a muchos extranjeros. Muchos extranjeros tuvieron que salir huyendo. Extranjeros, bueno, a ver, es lógica, ¿no? Sobre todo los españoles, que ya no son bien vistos acá en México y tienen que huir a España o a otras naciones, a Cuba, algunos se fueron, y es porque ya no están siendo bien recibidos aquí, o se les está quitando todo, que eso es otro detalle importante. Creó su propia moneda, Agustín de Iturbide. La moneda de Agustín de Iturbide de 1822. Cuestiones que tienen lógica, pero que a la vez pueden esperar, tal vez, ¿no? ¿Por qué es crear tu propia moneda? Porque evidentemente ya no vas a usar la moneda española, pero no puedes dejar una moneda que no se acuñe, porque entonces empiezan las falsificaciones o empieza pues el metal y la acuñación de moneda en otros espacios, ¿no? Y entonces el enriquecimiento ilícito, lo que le llaman como tal, ese enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces sí es importante, pero la otra, imponer el imperio en todo México, o sea, avisar que hay una imposición imperial de este personaje y de estos, vamos, de esta junta como tal mexicana. Y en ese sentido, pues es algo de lo que se le critica porque son de las primeras acciones importantes que hace. Solicitar préstamos también, empezó a solicitar préstamos por todos lados, particularmente de Francia y de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Vale decir que para estos momentos, para 1822, los únicos países que han aceptado la independencia de México y que han, digamos eh, que han reconocido la independencia de México son Sudamérica, es decir, Venezuela, Colombia, Inglaterra, ¿sí? Y Portugal. Nada más. Ni Francia, ni Estados Unidos y España, por supuesto, tampoco, ¿no? Por poner a los más importantes, por poner a los territorialmente hablando que puedan tener cierta relación con México. Evidentemente, en el imperio de Agustín de Iturbide, tenemos que ver las provincias todavía. Bueno, a ver, les voy a mostrar este territorio. Lo que pasa es que es un detalle ahí curioso. Es decir, en el imperio de Agustín de Iturbide resulta que en automático inmediatamente es emperador de todo México, y todo México significa todo este espacio. ¿Por qué? Porque por supuesto pues todavía estaba Texas, todavía estaba Nuevo México, todavía estaba California, y todavía Centroamérica había aceptado ser parte de la nueva nación mexicana. Pero en cuanto se impone a Agustín de Iturbide y en cuanto se decide la cuestión imperial de Agustín de Iturbide, decide Centroamérica independizarse, decide separarse. ¿Por qué? Pues porque no quieren ser parte de este imperio y de este nuevo gobierno, ¿no? Como tal. Entonces, pues ahí es donde tienen cierto conflicto, ciertos problemas, y prácticamente prácticamente viene en automático la separación. Entonces, por eso sí se les considera en cierto momento como parte del imperio de Iturbide, como parte de las fronteras imperiales, pero en otros momentos, pues técnicamente ya no son parte de, ¿no? Ahí está México como tal, antes de la separación de Centroamérica. Permítame un tantito, espérenme. Es que se le acabó la pila al mouse de la computadora y no me deja moverle aquí nada. Entonces déjeme, se la cambio para poder
ahora sí señalar con las líneas. Ahí está ya. Entonces, les digo que en realidad Centroamérica, pues en su momento, en un primer momento, sí pasa a ser parte de México, pero deciden separarse casi en su total, ahora sí que casi en su totalidad me refiero a Centroamérica, y así es como queda después de la separación de Centroamérica. Ojo aquí, Chiapas es parte de Centroamérica durante el gobierno de Agustín de Iturbide. ¿Ok? O sea, para que se entienda mejor, así recibe el imperio mexicano, el primer imperio de Iturbide, así es recibido. Se dan cuenta durante el trayecto, durante el proceso, visualizan que no se les está poniendo atención, que Iturbide se está preocupando por esta zona otra vez, por el centro, por ver si se va a sentar en un palacio o si se va a sentar en una casa, por si va a poner una moneda, por si no, si va a solicitar algunos préstamos que les están siendo negados, y entonces, pues, con qué recursos va a gobernar en México. Y entonces, pues estos deciden imponer su independencia de México. Es decir, Centroamérica pelea en este periodo la independencia de España y luego la independencia de México. ¿Sí me explico? O sea, se independizan de México en este primer momento. En realidad, pues todo esto va calando, todo esto va mermando. Evidentemente, la sociedad mexicana y en general los que pelearon por la independencia, pues se están dando cuenta que las condiciones no están cambiando, que nada más se deshicieron del yugo de un rey para imponer, ahora sí que para ser dominados por otro emperador, por una forma de gobierno que no le está conviniendo a México, en la medida en que necesita recursos y está imponiendo, ahora sí que está imponiendo más impuestos, está intentando recaudar sobre todo más recursos, no tiene una buena relación en el extranjero, y en ese sentido no está funcionando este primer imperio mexicano como tal. Y por eso deciden, sobre todo Antonio López de Santa Anna, en 1822, decide desconocer a Agustín de Iturbide como emperador de México. Resulta que Antonio López de Santa Anna, que había crecido militarmente hablando a un lado de Iturbide o debajo de Agustín de Iturbide, es decir, pues había sido promovido también por recomendaciones de este personaje, pues se sentía entre comillas agradecido, vamos a decirlo así, por Iturbide, y en un primer momento apoyó el imperio mexicano, apoyó a ese imperio. Santa Anna se quedó como no gobernador, sino como el general de la división en Veracruz, y prácticamente era el encargado de mantener digamos, de mantener al país, y las fronteras más bien, ¿no? De mantener esas fronteras imbatibles, entre comillas, en el puerto de Veracruz, entendiendo que constantemente desde San Juan de Ulúa, que todavía les pertenecía a los españoles, constantemente se seguían haciendo ataques a Veracruz, intentando la recuperación de México. Digo, esto constantemente es cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Más o menos se llevaban a cabo todos estos ataques. Por supuesto, pues aquí lo que implica es que no le es favorable a Agustín de Iturbide, este personaje Antonio López de Santa Anna, pues se da cuenta que no puede gobernar y que está perdiendo importancia y está perdiendo poder. Con la guerra civil en Costa Rica, con la guerra civil en Guatemala, y sobre todo, pues separados estos gobiernos de México, se está desmembrando el imperio, y entonces Santa Anna promulga el famoso plan de Casa Mata. El plan de Casa Mata, que desconoce a Agustín de Iturbide en 1823 como emperador de México. Vicente Guerrero se unió también a esta rebelión. Y entonces,
el Congreso, así que el Congreso se reanuda, se reúne nuevamente el Congreso, impulsado por Santa Anna y por Vicente Guerrero, para decidir cuál va a ser la forma en la cual van pues digamos, a despedir como tal a Agustín de Iturbide. Y tras este impulso, digámoslo así, tras digamos, esta problemática que vienen arrastrando, el 19 de marzo de 1823, Agustín de Iturbide decide abdicar al trono de México. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque son hombres, muchas veces cuando abdican al trono, lo que se interpreta es que lo hicieron correctamente, pero a veces lo hacen simplemente para dar gusto, ¿no? Como tal, para dar gusto a la sociedad y técnicamente buscar una forma de regresar. Ahí Agustín de Iturbide iba a regresar un año después y va a ser fusilado en, en Matamoros, si mal no recuerdo, en Tampico, perdón, hacia allá, hacia el norte. Ahorita les confirmo bien el lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente abdicar al trono significa irse de México. No se puede quedar oficialmente. Y el 11 de mayo embarca hacia Europa. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahí está el detalle con esta emancipación de México y de Centroamérica, y con esta nueva creación del Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide, vale decir que regresó, como les digo, a México, pues él dice que engañado pues porque le avisaron en el 24 que ahora sí que le informaron que lo están requiriendo para poder, para poder reinstaurar el imperio y para volver a conformar este imperio, y porque lo necesitan en el gobierno. Y sin embargo, así que lo tratan de traidor, no le avisan o no le notifican totalmente de que ha sido declarado traidor de México, o traidor a la patria en todo caso, y en ese sentido pues deciden ejecutarlo. Lo deciden ejecutar, ahorita les digo el año, digo la fecha exactamente, el 19 de julio de 1824, en Padilla. Está Tampico y adelantito está Padilla, ahí en Tamaulipas, en México. Y ahora sus restos se encuentran en la Catedral Metropolitana. Ahí hay una capilla, la capilla de San Felipe de Jesús, en donde están los restos de Agustín de Iturbide y de Anastasio Bustamante. Y entonces resulta que cada año hay gente que va y le reza y todavía lo quieren proclamar, ¿no? O quieren que se reinstaure el Imperio Mexicano, en la figura, bueno, valiéndose propiamente de la figura de Agustín de Iturbide. ¿Sale? ¿Qué provoca esto? ¿Qué provoca la abdicación al trono de Agustín de Iturbide? Pues que se tenga que reunir nuevamente el Congreso de la Junta Provisional de Gobierno, un Congreso que técnicamente se negó a convocar otro Congreso. O sea, la idea de la reunión del Congreso que ya existía con Agustín de Iturbide era promover la convocatoria de uno nuevo para que fuera todo desde cero. Y simplemente lo que hicieron fue imponer un triunvirato formado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. ¿De acuerdo? Y es curioso esto porque ese triunvirato
pues técnicamente va a ser de hombres de la independencia, de personajes que pelearon durante la independencia, que son queridos por la sociedad mexicana y que van a gobernar en lo que se convoca a elecciones y se crea una junta de gobierno nueva. Ahora sí que es provisional, por supuesto, es un triunvirato provisional de estos personajes, pues por mientras, ¿no? Porque no se puede quedar el país, acuérdense ustedes, el país no se puede quedar sin gobierno. En automático, a la renuncia de un presidente o a la muerte de un presidente o lo que sea primero, digámoslo así, lo que va a ocurrir es que ya está diseñado quién lo va a sustituir en automático. ¿De acuerdo? Ya sea de acuerdo al año, pues en estos momentos es o el presidente de la Suprema Corte o el presidente de la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, o depende, pero en automático va a haber alguien, uno que se convierte en el líder. Ya después se van a convocar a nuevas elecciones, casi siempre, ¿no? Este gobierno, este triunvirato, pues ya empieza, o sea, ya empieza con con el pie izquierdo, perdón, porque en realidad es desconocido por 4 estados. Es desconocido por 4 estados y sobre todo, en automático también, empieza el pleito entre liberales y conservadores. Todavía no declarados de uno u otro bando, pero ya empieza, ¿no? O sea, los que buscan un tipo de república, los que buscan otro tipo de república, vamos ahí a entender república federal, república centralista, o los que buscan hasta cierto punto mantener o no mantener privilegios para ciertas personas, para ciertas clases sociales. Y eso es el pleito de todo el siglo XIX, en el cual pues no nos vamos a enfrascar todo el tiempo, sino simplemente comentándolo ahorita, pues ya sabremos por dónde va también la situación política de México, ¿no? Además, hay 4 estados que deciden desconocer al triunvirato. O sea, dicen, ¿saben qué? O sea, aquí no somos nada, no lo reconocemos. Y por el contrario, Chiapas decide regresar a formar parte de México, se independiza de Guatemala y forma nuevamente parte de México. ¿Ok? Y claro, con el triunvirato también se impone que el imperio no ha funcionado y que entonces lo que va a ocurrir es que se va a imponer una república federal, la primera república federal mexicana. Y se van a convocar a elecciones, por supuesto. En una cuestión política, pues lo que incluye aquí o lo que implica es la convocatoria a elecciones para que, claro, no son elecciones federales de todos los pobladores de México, solamente de los terratenientes. Es decir, los terratenientes son ciudadanos mexicanos y son cerca de 5,000 personas, no son más. Y ellos son los que votan, ellos son los que en esos momentos votan y deciden ahora sí que deciden quién va a ser el presidente de México. Y en esos momentos, el que resulta ganador en 1824, acuérdense, se va a Iturbide en el 23. Este triunvirato gobierna prácticamente de mayo a diciembre del 23, se convocan elecciones y en 1824 Félix Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria, se convierte en el primer presidente de México. ¿De acuerdo? Un presidente que vamos a ver que fue el único que logró terminar su mandato de 4 años, que pues técnicamente todavía la gente lo va a ver, tal vez yo así lo creo, con esperanza, todavía van a detectar pues que es una nueva forma de gobierno que les está, entre comillas, beneficiando hasta cierto punto a la sociedad, que pues ya no es lo mismo, que se está buscando algunos detalles de
digamos, de nueva conformación económica en México, y que pues le van a dar chance, como siempre decimos, ¿no? Le van a permitir que termine ese mandato. A los siguientes presidentes, probablemente por el hartazgo y también por el conflicto político que va a haber, ya no les van a permitir terminar sus mandatos prácticamente a ninguno, sino hasta Benito Juárez, creo que es, y eso entre comillas, porque Juárez saben que tuvo varias presidencias entrecortadas todas ellas, ¿no? Entonces, pues no lograron terminar como tal. ¿Dudas hasta aquí? Creo que nos dejaste en shock con tanta cosa. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto. Oye, yo vi ahí varias veces, oye, la mano que mece la cuna. En la moneda, no sé si se fijaron, había una persona, bueno, pues se parece un cura con un crucifijo, ¿no? O algo así. Esto de la tumba que esté en la catedral, lo del tema de la bandera trigarante, ¿no? Que era la religión, el que se haya puesto nada más la religión, o sea, haya impuesto, ¿no? Nada más el culto único de la religión católica. O sea, muchas cosas que pues sí se ve ahí, como digo, la mano que pase la cuna, ¿no? Se ve quién pone, quién dispone y quién tiene recursos, o sea, pues sí, aunque no se dice mucho y en este tipo de historia, digamos, ornamentada o oficializada, o cómo le podemos decir, que pues es mucho el discurso que se tiene, ¿no? Pues muchas veces se queda de lado. Por ahí dicen que, por ejemplo, en la iglesia que mencionabas, en la Profesa, pues que realmente ahí se decidió la independencia y aquí ponían, ¿no? O sea, y son pues cosas que no nos atrevemos a decir tan fácil o que no, pues están como que muy aceptadas por todo el mundo, ¿no? Sí, justamente porque en efecto, la iglesia mexicana, sobre todo de la independencia, a partir de la independencia, va a ser bastante criticada. Va a tener mucho poder, va a tener mucho recurso, pero va a ser demasiado criticada por la cuestión justamente de la necesidad económica del país y de la sociedad y la poca participación eclesiástica que hay, sobre todo para eso. O sea, para manejar, para mover, ahí estuvieron constantemente, pero para aportar recursos, para salvar o rescatar al país, se hacían a un lado y en esos momentos no tenían. ¿Y cuántos pobres? Bueno, después hablaremos de la parte social en México, pero cuántos pobres no había en esos momentos que habían sido abatidos por la independencia y por las distintas guerras, porque además, pues guerra tras guerra civil y enfrentamientos internos, y la iglesia no participaba, se le criticaba mucho en esos momentos. Por algo digo, la verdad es que no es mucho después, 30 años después de la independencia, es cuando viene Juárez a quitarles los recursos bueno, decimos Juárez, pero porque es el personaje ahí, pero en realidad pero es fue Lerdo de desde antes, Tejada, dicen, ¿no? Sí. es Melchor Ocampo, o sea, son todo este grupo de intelectuales liberales que observa y ve la situación y hay que quitarles el recurso porque pues ya, o sea, ahora sí que ya estuvo bueno, ¿no? De que ellos se mantengan siempre al margen, pero quieran influir en todas las decisiones. Entonces, sí. Más dudas, comentarios, chavos, ¿no? ¿Cómo andan? No, pero está bien ¿Seguros? interesante lo que comentan. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas o comentarios, gracias Daniel, gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el Normal, próximo lunes. Seguro. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buena semana Feliz noche. a todos. Que se la Igualmente, que pasen la pasen bien. bien. Gracias igualmente. Disfruten. Bye, bye. Bye. Igual. Bye, bye.